Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer tener los mejores panelistas, las mejores investigaciones, los mejores invitados. Recuerde cómo está dividida la semana. Los domingos el programa netamente radial de 8 de la noche a 10 de la noche desde Bogotá, transmitiendo para Villavicencio, para Medellín, para Cali, porque tenemos, digamos, sedes, emisora terrestre, pero pues el mundo ya se mide por aparatos. ¿Eso qué quiere decir? Que si usted está en el Casanare, en el Guaviare, en San Andrés o en cualquier parte de Colombia o el mundo, pues se puede conectar por la página de los 40, los40.com.co y escucha el programa de 8 a 10. Igual, cuando acabe, pues ahí quedan nuestras plataformas de podcast de streaming y los martes sí nos puede ver los rostros, porque los martes es live streaming a través de las redes sociales. Martes de 9 de la noche a 10. Y ya por ahí usted había visto a nuestro amigo Sebastián Camelo, que ya lo puedo catalogar incluso como escritor, no solamente investigador, ya es un escritor connotado sobre el tema de asesinos seriales y más. Sí, ya es escritor, Sebas, ¿o no? Sí, claro. 4 libros, yo creo que me catalogan ya como escritor, imposible que no. Exacto, y entonces en el live streaming que estuvimos con Sebas, o más conocido como El Arracadas, pues hablamos de todos esos proyectos que el hombre tiene, cómo le había ido en la feria del libro, que le había ido muy bien, y dijimos, este es un tema interminable. De hecho, empecemos por ahí. No solamente es la maldad del mundo, sino me parece que en algún momento de todas las veces que hemos hablado, usted dice que el tema no es solamente interminable de los asesinos en serie porque la gente sea mala, sino porque de ahí desprenden un montón de cosas, comportamientos, antropología, sociedad. Entonces usted de pronto dice, si me varara en mi podcast o si me varara en la escritura, puedo sacar más hilo por otro lado. ¿Es así? Sí, claro, hay muchas formas de maldad, hay muchas formas de manifestar la maldad y asimismo hay muchas formas de tratarla desde lo creativo, desde lo comunicacional. Yo creo que tiene uno siempre muchas opciones, en este caso, lamentablemente, porque el mal nunca se va a acabar. Exactamente, y el mal, porque también lo hemos hablado muchas veces con Sebas, en este país nos ha anestesiado, a lo mejor si este programa se estuviera haciendo, qué sé yo, en Finlandia, con todo de que hay, ¿no? Pero si esto se estuviera haciendo una caja de Pandora en Suecia, en Noruega, como que diría, uy, pero estos manes de qué están hablando, porque aquí nunca pasa nada, aquí nunca matan a nadie, y en cambio aquí cualquier cosa anestesiados, completamente anestesiados. Entonces, arranquemos por el tema de los comportamientos, querido Sebas. Una pregunta recurrente sobre el asesino, si se hace, si nace o necesariamente tiene que ser el asesino que de pronto no es que tenga un problema mental o que lo hayan violado o que le hayan pegado, sino que es la forma de matar, que como si fuera un juego, un videojuego. ¿Puede ser así? Digamos que tiene que haber unos componentes. Frente a esa pregunta siempre la respuesta corta es las dos y la respuesta larga tiene que ver con unos componentes principalmente de crianza, de esa primera infancia del ser humano, donde se le enseña, digamos, cómo se debe relacionar en sociedad, cómo debe trabajar, digamos, en conjunto, cómo debe tratar a los demás, respetarlos, verlos como seres humanos, y todo eso lo aprendemos. Lo que pasa es que lo aprendemos muy pequeños y no recordamos que lo aprendemos, pero hace parte de nuestro sistema de valores, de nuestro sistema de comportamiento básico, de nuestra ética generalizada, y todo eso tiene que ver con la crianza. Hay estudios que demuestran incluso que un niño, por ejemplo, el que ni siquiera le tienen que pegar, pero digamos si no le prestan atención, si no lo cuidan cuando llora, si no lo abrazan, si no lo consienten cuando es apenas un bebé en brazos, eso puede repercutir muchísimo en muchos tipos de comportamientos cuando ya este bebé es un adulto. Y si a eso sumamos un componente biológico, el que implica lo de se nace, podemos ver, digamos, algunas configuraciones en el cerebro, principalmente en la amígdala y en el lóbulo frontal, que determinan también ciertos comportamientos. La amígdala, cómo procesa las emociones, cómo procesa el miedo, cómo procesa la empatía, y el lóbulo frontal como procesa los impulsos, el control de los impulsos. Cuando uno tiene un acceso de ira, cómo lo controla, y tiene que ver mucho cómo funciona el cerebro en esas conexiones que muchas veces son atrofiadas por golpes, porque la mamá consumió alcohol o drogas durante el embarazo, porque hubo, digamos, algún problema en el parto. Y si a eso le damos un caldo de cultivo también con una mala crianza, con una familia disfuncional, pues tenemos más posibilidades de que haya un asesino en serie o un
psicópata en general con otro tipo de crimen. Ok, para los que obviamente están esperando como un nombre puntual, porque siempre que hablamos de asesinos, no, pues hable de estos continentes y todo, hoy quise arrancar más como por el proceso, por el comportamiento, por otros detalles que no necesariamente sea el asesino y ya y cuántos mató, porque digamos que ya hemos hecho programas con Sebas de ese talante y entonces la idea es siempre generar nuevos contenidos, entonces por eso arranqué por ahí. Igual, cualquier cosa, numerar la caja de Pandora a los 40, numerar la caja de Pandora a los 40, ahí pueden dejar todas sus inquietudes. Prosiguiendo con esto de se nace o se hace, bueno, ya supongamos que el asesino ya el tipo como que sí es consciente que está matando y como lo hemos hablado de pronto después de la tercera persona se supondría empieza ya a ser un asesino en serie. A partir de ahí, se cuide o no se cuide, el hombre, digamos, empieza a decir, quiero retar mi inteligencia, quiero demostrar que los policías son muy brutos y yo soy un berraco, o realmente lo hacen como porque sí, y por eso es que se cometen los errores, porque de pronto no son tan metódicos en sus cuidados, Sebas. Eso depende de la historia del asesino. No hay una regla generalizada. Lo que pasa es que aquí en la sociedad y en general, en el consumo de contenidos, en el consumo de todo tipo, digamos, de historias, que es una necesidad humana, por supuesto, hay una necesidad de tener estas historias que tienen este inicio, nudo desenlace, que tienen estos giros, que tienen estas cosas especiales que, digamos, nos llevan a nosotros a ver a estos asesinos así como los pensamos en generalidades, como el asesino metódico, frío, calculador, tremendamente inteligente, que, digamos, juega con las autoridades. Eso pasa, por supuesto. Está el caso del BTK Dennis Rader, que por supuesto jugó con las autoridades, que incluso cuando vio que le iban a escribir un libro, él empezó a mandar pistas a las autoridades 20 años después de haber cometido los crímenes, porque decía que solo él podría contar su historia. Hay asesinos así, el asesino del Zodiaco que mandaba cartas y se burlaba, el asesino de Golden State, Joseph DeAngelo, que era policía y que luego empezó a burlarse de ellos. Hay asesinos así, y esos son los que quedan más en nuestra retina, los que quedan más en nuestra memoria, porque son los más, digamos, la palabra interesantes a la hora de contar su historia. Pero en la práctica, la mayoría de asesinos seriales son personas tremendamente básicas, impulsivas y violentas, que obedecen a su ira del momento, que obedecen a su necesidad. Muchos matan por rédito económico, entonces matan para robar y deciden matar porque creen que así no los van a agarrar porque hay menos testigos, pero al final están simplemente robando. El último capítulo que hicimos en Serialmente era de un tipo que mataba ancianas con una almohada y todo parecía tener como un componente de su ira, de sus frustraciones, pero en realidad al final lo hacía era para que no lo cogieran y las mataba para robarles cosas de valor que veía en sus casas cuando trabajaba como jardinero. Entonces vemos muchos asesinos que son así. Por supuesto hay otros que son los más comunes en mi opinión y son los que tienen un carácter sexual, ¿no? Que tienen una motivación sexual, una misoginia detrás, una satisfacción, digamos, que obedece a ese impulso y que muchas veces creemos que no los agarran porque son muy metódicos, pero la mayoría de veces realmente no los agarran porque las autoridades están ocupadas en otra cosa o simplemente no les interesa porque el perfil de la víctima no se ajusta a lo que a la sociedad le importa. Entonces hablamos de trabajadoras sexuales, de habitantes de la calle, hablamos de comunidades segregadas, donde hay víctimas aquí que de por sí ya son vulnerables y eso permite que esa impunidad siga surgiendo. Pero cuando lo vemos con el ojo ya desde atrás, nos damos cuenta que sí dejaban pistas, que sí dejaban muchos rastros y que se dieron cuenta ya porque había veces donde ya se descaraban o porque alguien alzó la voz y justo por suerte lo escucharon. Entonces hay una variedad, es una ciencia exacta porque los humanos no somos exactos y cada historia es un caso. Okay, listo. Ahora metamos de pronto, no sé si Sebas dentro de todos sus episodios o todos los libros tenga una estadística exacta, pero ¿cuál puede ser entonces la forma más común en las técnicas de matar? O sea, la forma más común para matar, bala, ahogamiento, cortar o esa estadística nunca se lleva. Debe llevarse, la verdad no la tengo en la mano, pero por las historias que yo he contado, yo diría que sin duda el estrangulamiento. El estrangulamiento es como lo más común en estos casos y lo es por varias razones. Primero, porque pues de pronto no hay necesidad de tener un arma homicida y al no tener un arma homicida pues uno recurre a las armas básicas que tiene y las más primitivas que son nuestras propias manos. Pero en muchos casos el estrangulamiento tiene también que ver con el hecho de que con tus propias manos estás quitándole la vida a alguien y eso te permite generar un vínculo con tu víctima, acercarte a ella de una forma
forma que no se puede acercar nadie más. Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, decía eso, decía que para él lo más satisfactorio era ver cómo las jovencitas que estrangulaba lo miraban mientras morían. Y eso no se puede lograr con una pistola, no se puede lograr con una puñalada certera y rápida. Hay otros asesinos que hablan también, digamos, de la necesidad de Punky Brother, que era un asesino de Sudáfrica, hablaba también de que abusaba de sus víctimas mientras las mataba porque eso le generaba el mayor placer sexual. Entonces yo creo que sí sería el estrangulamiento por distintas razones en distintos casos, pero de nuevo, luego entramos y si entramos en una estadística, digamos, mucho más precisa, vemos que hay asesinos en serie que simplemente roban en atracos y matan 4 personas porque atacaron a 4 personas y justo usaban una pistola. Entonces, aunque no hay una estadística precisa, yo me iría por esa respuesta con la salvedad y con los matices que requiere el tema. Exacto, y entonces aquí vamos a hablar de como el después de, porque yo creo que la magia o lo macabro de todas estas historias es ya la persona se murió y las historias nunca son del asesinato, o sea, del momento de la muerte per se, sino todo lo que usted está contando, como por ejemplo, violan, le sacaron las tripas, o sea, es como ya está muerto el ser, pero como que ahí es que empieza lo macabro. ¿Cuáles serán las cosas más macabras? Entonces, el ejemplo creo que básico es el de, no sé, dame. Entonces el tipo dice, no, lo partimos y lo metemos en la nevera y entonces cuando estaba medio muerto, igual lo violaba. ¿Cuál podría ser el después de muerto como lo más macabro que se puede hacer o que usted ha escuchado, Sebas? Bueno, la primera que se me viene a la mente es la de Ed Gein, tal vez. Ed Gein sale, de hecho, en la serie de Dahmer sale como un referente en el último capítulo, del último capítulo. Ed Gein asesinó a 3 personas y además se robó los cadáveres de otras decenas de personas y con sus cadáveres hizo muebles. Era un tipo tremendamente perturbado que después de la muerte de su mamá volvió la casa un desastre. Tenía todo tipo de cosas, tenía guantes hechos con piel humana, tenía una máscara hecha piel humana, tenía unas lámparas donde tensaba la piel para hacer pues como la cenefa de la lámpara, tenía muebles hechas con huesos, tenía también ropa, tenía chaquetas, tenía pantalones, al punto que bien termina siendo tal vez el origen del asesino en serie como lo conocemos en la cultura popular. El asesino en serie que está perturbado y que hace estas locuras, inspira directamente lo que es la historia de Psicosis, la historia de este asesino perturbado y obsesionado con su madre. Y más adelante, por supuesto, yo creo que muchos oyentes ya lo pensaron en cuanto hablé de los muebles, inspira por supuesto también a Leatherface, a este monstruo asesino, semi-humano, semi-monstruo de Masacre en Texas. Yo pensaría en él, pero pues hay muchos también. Está Edmund Kemper, que cometió inhumación con los restos de su madre después de matarla y decapitarla. Está también tantos necrofílicos, hay tantos vampiros que se bebían toda la sangre. Estaba el asesino amable, Dennis Nielsen, que mantenía relaciones estables con los cadáveres de sus víctimas, guardándolas en la casa y dándoles de comer, poniéndolas a ver televisión. Entonces yo creo que locuras e historias locas hay bastantes por buscar y por ver. Ok, listo. Ahora metámonos en el tema de la inteligencia, como algo que uno diga, este man se inventó una coartada, ¿cómo hizo para engañar? ¿Qué tipo tan hábil? O el tipo a lo mejor era un harapiento y en la noche se vestía de abogado, o de pronto era drag queen. Algo que uno diga, Sebas, dentro de esa forma de matar o dentro de la psiquis de ese asesino, que uno diga, oiga, eso obviamente decirlo suena horrible, pero eso fue una genialidad, ¿sí? ¿Hay alguna coartada de esas que usted diga, me sorprendió este man? Yo creo que en general hay varios asesinos. Cuando la gente habla de asesinos seriales siempre se imagina, y hay un meme por ahí rondando incluso, se imagina el hombre solitario que vive en la oscuridad, monstruoso, y realmente no. Realmente muchos asesinos, y parte de su psicopatía lo implica también, son personas que tienen una coartada generalizada, que no necesitan una coartada a la hora de matar exclusivamente, sino que tienen una coartada general a la hora de ser personas en la sociedad. Entonces tenemos el caso del carnicero de Atizapán, que era un político, por ejemplo, era jefe de acción comunal, líder de acción comunal en México, era un tipo que todo el mundo lo buscaba porque era el que resolvía las cosas para el barrio, para el pueblo, era el que solucionaba, peleaba con la policía, y resulta que era un caníbal, resulta que era un tipo que tenía varias víctimas enterradas en el mismo sótano de su casa. Tenemos a John Wayne Gacy, el payaso Pogo, que era un demócrata consumado y ejemplar, que llegó a tomarse fotos con la primera dama de Estados Unidos. El mismo Ted Bundy llegó a trabajar
trabajar en líneas de atención para ayuda de personas que tenían problemas. Era un tipo que luego se volvió abogado. El mismo Jeffrey Dahmer tenía trabajos, digamos, común y corrientes. Vivía con su mamá, con su abuela, perdón. Luego vivía con su padre y todo el tiempo te estaba haciendo cosas sin que nadie se diera cuenta. Rodney Alcala, el fotógrafo que termina apareciendo en un programa de citas, que es encantador y que termina ganando el programa de citas y que se vuelve popular y todo el mundo lo mira y con su gran cabellera y con su sonrisa, y ya cuando sale en el programa de citas ya tenía varias víctimas encima. Entonces yo creo que la coartada no se trata exclusivamente de esa coartada a la hora de matar y de buscar algo así, sino realmente se trata de cómo tu vida entera es una coartada, cómo el asesino se las arregla para ser una persona completamente insertada en la sociedad. Por supuesto, cuando miramos atrás con detalles nos damos cuenta de los efectos, de los problemas y demás, pero además el asesino más mortífero y más peligroso es al que nunca agarraron, el que no sabemos cómo terminó su historia, el que no sabemos su identidad, el que al día de hoy sigue siendo un mito, pero que en realidad sí ocurrieron los asesinatos y los hechos. Exacto, eso es tremendo. Recuerden, muchachos, estamos con el Arracada Sebastián Camelo, podcaster, escritor, que pues obviamente es experto en estos temas y ya lo hemos tenido en este programa, en el programa radial y también en el live streaming. Todo lo que quieran comentar lo pueden hacer con el numeral La Caja de Pandora los 40. Yo no desconozco si de lo que voy a mencionar, si efectivamente hay cosas como de la vida real o se basaron en la vida real, pero como entre las películas esas de acción como conocidas, ¿habrá algo que a usted lo haya sorprendido demasiado y que a lo mejor sí terminó siendo real? Por ejemplo, Seven, Hannibal, por ejemplo, Saw. Yo no sé si eso, los guiones tendrán algo de la vida real, pero cuando uno ve esas películas uno dice, pucha, estos manes eran unos salvajes. O sea, Seven es una película animalota, o sea, una cosa de locos que uno queda sorprendido con el final. Y Saw, más allá de que es una vaina gore, me parece que también la hechura de las trampas, que es cuando uno dice, pucha, Jigsaw es macabro precisamente para este tema como de asesinos en serie. ¿Usted qué opina de todo eso, Sebas? Y no sé si dentro de todas las películas se encontró con historias reales. Siempre, sin duda, estas historias tienen un componente de realidad, aunque uno vea, digamos, tan increíble todo como en Saw, como en Seven, como en Hannibal, siempre tiene una base de realidad. Puede que obviamente no al detalle, pero siempre tiene una base de realidad. Por ejemplo, se me ocurre la historia personal de Saw y con todas estas trampas y demás. Estamos hablando de H.H. Holmes, un tipo que tenía un hotel y que se cree que luego en el hotel tenía un montón de trampas y que a sus clientes los llevaba a través de estas trampas para quitarles su dinero y asesinarlos. Es una historia real, es una historia que luego se volvió parte de la cultura estadounidense al día de hoy, que ocurrió hace más de un siglo. Es un tipo completo y absolutamente real que puede inspirar cosas como lo que vemos en Saw. Hablando de Seven, yo creo que yo ve Seven y piensa inmediatamente en el asesino del Zodiac, de la forma y la manera en que jugó con las autoridades a través de las comunicaciones, de las cartas, nunca lo agarraron. También hablar, por ejemplo, Berkowitz, el hijo de Sam, que también tenía todo un tema de una narrativa alrededor, que por supuesto lo hacía para unos objetivos puntuales de llamar la atención de las autoridades, pero que inspiran a los asesinos, inspiran estos casos reales, inspiran todos estos temas, porque la gente, digamos, le atraen esas historias complejas. Y Hannibal, pues Hannibal tiene un montón de referentes. Caníbales hay por doquier. Los caníbales tal vez son el tema más complejo en los asesinos seriales, pero también el que brinda más riqueza narrativa para que luego la cultura se apropie de ellos y cuente sus propias historias. Tengo entendido, bueno, como usted lo dice, hay muchas historias de caníbales, pero pues no me les sé los nombres, pero dentro de lo que yo me acuerdo, hay veces que en internet se han, me he dicho, como que los caníbales se rebelaban porque ellos necesitaban efectivamente que incluso hasta la víctima supiera. Yo no sé si incluso ahí se califica como asesinato en serie, porque si usted aparece en un foro y usted dice, ven, yo soy caníbal y usted accede a que se lo coman, ya diferente es que usted como asesino en serie mata a muchas personas y se los coma. Entonces yo creo que ahí, no sé si me está entendiendo la diferencia del caso, porque yo conocía a uno de que el caníbal, o sea, la víctima se dejó comer del caníbal, como que le firmó un papel. Sí, es el caso de Armin Meiwitz en Alemania, que la cita fue concertada por una página web que ya no existe, que se llamaba Café Caníbal, y en efecto, él buscaba a alguien para devorarlo, y ese alguien lo encontró Bernd, se llamaba la víctima,
que pues ser víctima es un decir, porque realmente, como tú lo dices, consensuaron la reunión. Incluso él le pidió directamente el favor, le dijo, mira, necesito que me mates así, y antes de empezar a comerme necesito que lo primero que haga sea morderme mis genitales, lo que más quiero. Y ese fue el único trato que pidieron para el tema de la sesión. Y como se cuenta la historia, es que este tipo estuvo moribundo unas horas en la tina, desangrándose, y Armin lo ayuda, digamos que hasta que ya luego le dice, no, ya mátame, mata, y lo devora. Y justo lo que dices es un tema súper complejo, porque en Alemania esto no estaba contemplado en la ley, era un vacío en la ley, y era un vacío que, digamos, implicaba, bueno, este tipo no es un asesino, el tipo realmente no lo podemos juzgar, y de hecho lo juzgan, no sé cómo es la palabra en español, pero en inglés es manslaughter, y lo juzgan con eso, lo juzgan como con esa especie de figura en la que no es un asesinato, un homicidio en el sentido estricto de la palabra, y a Armin Meiwes le dan más o menos unos 5 o 10 años de prisión. Entonces le dan 5 años de prisión porque no daba más, pero era un caníbal, el tipo que los videos nunca salieron a la luz, pero la policía los vio y estaba aterrada, se comió durante 7 meses el cadáver de este tipo. Entonces tuvieron que modificar la ley, toda la ley tuvo que ser modificada en su totalidad para poder darle una condena a este tipo verdaderamente larga, para que no saliera, porque no se les ocurría que eso fuera posible en la sociedad. Y mira, sí fue posible, y tuvieron que cambiar todas las leyes para poder contemplar esa locura increíble que es el canibalismo. Tremendo. Pues bueno, ya hablamos de los comportamientos, yo creo que sí, ya podemos hablar pues de asesinos, pues para digamos, condensar la entrevista con muchos puntos de vista o con muchos temas. Vamos a hablar del gran Chikatilo, o del loco Chikatilo. ¿Él era caníbal también? ¿Quién era Chikatilo? Porque sé que muchos lo mencionan también como de los más prolíficos de la historia. Sí, Andrei Chikatilo, el carnicero de Rostov, digamos que no era caníbal en el sentido estricto de la palabra, de que digamos, se sentara a devorar a sus víctimas, pero sí en sus ataques de locura en medio de los asesinatos, sí las mordía, sí consumía partes de su cuerpo, pero en el medio del ataque. Por eso mismo fue que empezó a generar, digamos, tanta locura y tantos problemas alrededor de pues lo que era la Unión Soviética, la Rusia de la post-Unión Soviética, porque era un tipo que digamos, se aprovechó de muchos vacíos que tenía la Unión Soviética en cuanto al crimen. En esos últimos años de la Unión Soviética, y durante los años que él comete sus crímenes, es un ciudadano ejemplar, es parte del partido socialista, comunista, y además los comunistas consideran que el crimen es una enfermedad capitalista y que ellos no pueden vivir en el mundo de un crimen y que eso no tiene sentido. Y eso es lo que lo hace luego famoso. Luego hace famoso su caso, también como fue el juicio, la aula gigantesca, el tipo desnudándose enfrente a las personas, todo el tema, digamos, sexual. Y eso es lo que decía al principio. Un tipo como Chikatilo se vuelve famoso porque tiene todos los componentes para una historia interesante. Tiene todos los componentes, digamos, de su personalidad retraída, de su vida doble, de los problemas que tuvo en la infancia, digamos, de todo el tema relacionado a que probablemente se comieron a su hermano cuando era pequeño, que fue un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial de niño, y cómo todo esto empieza a construir hacia asesino. Y nos cuenta una historia, enriquece la historia, y por sí misma no necesita mucha ficción porque ya tiene cosas increíbles, y eso es lo que lo convierte en un ícono popular, que luego hay canciones sobre él, libros sobre él, películas sobre él. Entonces es una historia, por eso no en vano en nuestro podcast en Serialmente es el primer capítulo, es la primera lección que hicimos, porque la verdad sí es increíble. Una locura. Hay lo que usted acaba de decir, o bueno, lo que dijo de pronto al principio del programa, Sebas, y es que se vuelven después referentes de otras personas. Entonces, a Chikatilo también algún otro asesino lo tenía como en el curvito, lo tenía como referente. Sí, el asesino, hay uno que se llama el asesino del ajedrez, no recuerdo el nombre ahorita mismo, pero el asesino del ajedrez, ese es su apodo, lo encuentran así, el asesino del ajedrez, se propuso que iba a asesinar, justamente por eso su apodo, a la misma cantidad de personas como hay cuadros en el tablero de ajedrez, que si no son 64. Sí. Entonces, como que él quería, uno iba poniendo una moneda por cada asesino, por cada crimen que iba cometiendo. Cuando llegan a su casa, los policías encuentran el tablero del ajedrez con unas numeritos, con unas monedas encima. El tipo no logra su cometido, pero sí, su objetivo es superar a Chikatilo. Siempre lo digo, yo quería ser más prolífico que Chikatilo. Y Chikatilo también se vuelve un referente allí para la gente. Por ejemplo, Tamara Samsonova, la abuela caníbal, también rusa, era admiradora de Chikatilo. Cuando la policía entra a la casa de ella, que está totalmente destruida y abandonada, encuentra un altar, digamos, donde hay un montón de noticias de Chikatilo, de recortes de periódicos. Sí, claro, estos se vuelven referentes porque los humanos tendemos a copiar, tendemos a admirar, y así como pasa cuando nos vestimos
veíamos como nuestro artista favorito, cuando hablábamos como nuestro artista favorito, pues en estos psicópatas también pasa, por supuesto. Este ser al fin que murió en la cárcel, nunca lo cogieron, murió de viejo, ¿qué le pasó a ese señor? No, a Chikatilo lo ejecutaron. Chikatilo lo declararon culpable, lo enjuiciaron y lo llevaron y le pegaron un tiro en la nuca. O sea, muere de fusilamiento de espaldas, algo así. Sí, es un fusilamiento, digamos, no el típico fusilamiento donde hay balas de salva y un cuadro negro y demás, sino simplemente una quemarropa, una pistola puesta a 2 centímetros de la nuca y le disparan. Porque así decía el juicio que debía ser, el juicio especificaba cómo debían ejecutar. Ok. Antes de seguir con asesinos y que había dicho también Sebas, que no sé, que encontró, por ejemplo, videos perdidos, que pues, yo no sé si usted vio esos videos de Waze o algo que usted diga, pucha, vi esta vaina y no dormí en una semana. ¿Sí le ha pasado? Creo que ya lo habíamos hablado, pero no importa, porque siempre hay oyentes nuevos. Una escena que usted en su investigación dijo, mire, encontré el video que todo el mundo está buscando, encontré el suicidio que todo el mundo está buscando, encontré la prueba que todo el mundo está buscando y nada, me vomité o me enfermé. Sí, me pasó con el caso de David Ray Parker, el asesino de la caja de juguetes, lo habíamos hablado justamente, y un tipo que era muy metódico en su forma de matar, más que matar, buscaba, era esclava sexual, raptaba niñas, secuestraba adolescentes o mujeres muy jóvenes, las drogaba y las amarraba dentro de un tráiler que tenía diseñado para cometer todos estos actos. Entonces las mujeres abrían los ojos y se encontraban rodeadas de un montón de herramientas de tortura, de todo, digamos, de herramientas para hacerles daño, de sodomización, de sadomasoquismo, de bondage, y las mujeres apenas abrían los ojos, había un hombre ahí que ponía una grabación y se iba. Y la grabación era una grabación de 25 minutos donde era él mismo, su voz, explicándoles lo que les iba a hacer, diciéndoles las reglas. Por ejemplo, les decía qué pasaba si se negaban a hacer lo que él decía, si él las obligaba a cometer una felación, qué pasaba si ellas se rebelaban en medio de eso. Les decía que iba a invitar a vecinos, que iba a invitar a sus mascotas, les contaba todo. Y para yo hacer el capítulo, lo que yo hice fue escuchar todos los 25 minutos y traducirlos para yo narrar. Y cuando los escuché, bueno, fue terrible. Y eso que yo soy hombre, no me imagino ser mujer y escuchar eso. Entonces sí, para mí, digamos, yo ya tenía callo, ya llevaba más de 100 capítulos, entonces casi 100 capítulos para esa época, entonces para mí era como un tema de, no, yo ya estoy curtido en esto y no, eso me recordó que no estoy curtido y que siempre cada cosa es muy, muy, muy tremendamente difícil y fuerte. Bueno, entonces después de Chikatilo, yo creo que alcanzamos a hablar de este personaje y que sé que no lo hemos hablado acá en el programa porque como les digo, siempre van a haber cosas nuevas para el programa y porque son muchos asesinos en la historia. El vampiro de Záglebi, y lo traigo porque quería traer también un europeo, él es europeo oriental, porque como que, no sé, nos hemos concentrado como mucho en Estados Unidos o Latinoamérica, o por nosotros los colombianos, pero yo estoy seguro que del vampiro de Záglebi no hemos hablado. ¿Este señor de dónde es? ¿También era qué? ¿Rumano, ruso? El señor Záglebi. Sí, era rumano. Digamos que allá también tienen un tema muy relacionado y muy fuerte con los vampiros. Tienen que ver con su cultura, todo lo que conocemos de Vlad Tepes, de Drácula, de cómo todo esto inspiró estas historias. Sin lugar a dudas es una construcción, un hombre que por supuesto consume la sangre de sus víctimas, tiene una fijación por esto, tiene un modus operandi definido, y eso hace que ya cuando se acaba la historia, cuando ya empieza a, digamos, sale de lo policíaco, empieza a ser parte de lo popular y se empieza a alimentar de una serie de leyendas, se empieza a alimentar de una serie de componentes ya de ficción, que esos componentes de ficción lo que hacen es que lo vuelven, lo insertan a él en esas leyendas. Entonces ya luego empiezan a ver habladurías, que tenía poderes, que tenía ciertos comportamientos, empieza a conectarse con otros asesinos vampiros que hay en otras regiones, en otras zonas, pero eso tiene que ver principalmente con el lugar donde se da la historia y eso permite que al final lo que ocurre es que se vuelve parte de ese argot popular. Y veo que también incluso le sacaron películas, por aquí estoy viendo como una foto, y que incluso fue como medio berraco agarrarlo, ¿no? Un proceso muy meticuloso, dice acá, estoy mirando, el vampiro de Záglebi. Era, me imagino que para los rumanos entonces lo deben tener como de los más salvajes de la historia allá en su propio país. Claro, y también es una persona que se vuelve parte, digamos, de los cuentos de terror, que se vuelve parte de su iconografía, de duras, y nos pasa a todos nosotros, ¿no? O sea, acá mismo en Colombia nos pasó con el hombre bestia, por ejemplo, con el hombre fiera, perdón, con Nicolás Jiménez, el primer asesino en serie de la historia de Colombia, por lo menos documentado, que luego, digamos, se volvió una leyenda. Hoy en día incluso uno no encuentra fotos sobre él, no sabe nada, pero el tipo estaba con el panóptico, estaba guardado en esta cárcel en Tunja, y
y es un tipo que cometió unos crímenes puntuales, que eran crímenes que tenían que ver incluso enmarcados en esa época de violencia de Colombia prebipartidista, y al final el tipo se vuelve una leyenda y se vuelve protagonista de cuentos de terror para los niños en el campo y demás, y es lo mismo que pasa con este personaje y con muchos otros personajes que adquieren esta inmortalidad a través de las historias. Bueno, y cerremos con este que también es completamente nuevo para mí, nunca lo había pillado, obviamente no lo hemos hablado en el programa, una mujer vampiro en Barcelona, Enriqueta Martí, y creo que mató niñas o bebió la sangre de las niñas. Uy, qué cosa de locos esto, por Dios, las fotos son terribles. ¿Sí es así? Sí, Enriqueta Martí, la vampira de la calle de Poniente, o la vampira de Raval, también le decían, hicimos un capítulo sobre ella, una mujer, digamos, que también es víctima un poquito de su tiempo, ¿no? De su espacio. Era una mujer que, digamos, pedía dinero, se robaba niños, vestía, digamos, muy mal, y entonces eso como que le fue generando unos temas relacionados a cómo se genera un aura alrededor de ella, unas habladurías, luego, digamos, se empieza a meterse en el mundo de curar personas, digamos, de vender ungüentos, pomadas, y luego se redescubre que empieza a vender estas cosas con componentes de sus propias víctimas. Entonces, digamos que también es una víctima de su tiempo, porque, digamos, todo lo que se genera alrededor de ella hace que su historia genere indignaciones en las personas, pero al generar indignaciones en las personas se empiezan a generar unas relatorías que luego no se pueden comprobar, pero hoy en día para la historia queda simplemente que ella era así, que ella hacía todo lo que se dice que hacía, y se genera el nombre y el apodo de la vampira y demás, pero en la realidad es una mujer que probablemente sí era muy criminal, pero que se le endilgaron crímenes más graves de los que realmente cometió en afán, digamos, de alimentar esa necesidad popular de castigo y de historia. Sí, señor, y aquí aparece registrada como pimp, o sea, pedófila, y pimp significa que como proxeneta. Proxeneta, sí, exacto. Una locura esto, Enriqueta Martí. Pues hombre, mire, el tiempo ya se nos fue. Tremendo, Sebas. Como siempre, la invitación queda extendida para próximas oportunidades, no solamente para este programa radial, sino para el live stream. Entonces, pues nada, por favor, díganos pues sus redes sociales. Y ahora tiene WhatsApp, me dice que tiene tienda virtual para los libros. Mejor dicho, despáchese con todo el contenido para ofrecerle a los oyentes. Claro que sí, Chancho, muchas gracias. Pues nada, me encuentran en redes sociales primero. Si no han escuchado nuestro podcast, Serialmente, el podcast de True Crime más escuchado de Colombia, lo encuentran en Spotify y en YouTube, Serialmente. Tenemos más de 150 capítulos, cada capítulo es un asesino en serie, y tenemos redes sociales donde subimos contenido constante de estos temas de crimen y demás. Me encuentran en mi red principal, Instagram, me llamo ahí El Arracadas. Si ponen Arracadas en el buscador les va a salir de primero, El Arracadas, _, y me encuentran también en mi cuenta alterna, Serialmente Oficial, y tenemos Serialmente Book, donde como book, libros en inglés, Serialmente Book, donde tenemos una curaduría, es una librería virtual, y además de mis libros, yo tengo 4 libros escritos, tenemos además más de 100 títulos de crimen nacionales e internacionales, Segunda Guerra Mundial también, porque una de nuestras temporadas sobre criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial. Entonces allá encuentran todo, pueden escribirnos en redes, estamos siempre para ustedes para hablar de estas historias. Brutal, brutal. Gracias al Sebas, a las Arracadas, y recuerden, muchachos, que todo lo oculto, todo lo misterioso, todo lo sangriento sucede en la caja de Pandora de los 40.